Assalamu alaikum wa rahmatullah. ¿Qué tal estáis? Bien, alhamdulillah. Hermana, me envías un mensaje en el que me planteas una serie de cuestiones y voy a intentar contestarlas desde un punto de vista puramente coránico. Ya sabéis que en este canal nos centramos en la palabra de Allah, en el mensaje que fue revelado por el profeta Mohammed. Gracias a la misericordia de Allah. Planteas el tema de las súplicas. ¿Cómo debemos hacer estas súplicas? ¿Qué debemos decir en nuestro salat, en los movimientos, cuando realizamos este ritual? Vamos a dejar a un lado la visión tradicional del dua o la súplica y la del rezo. La dejamos a un lado. El Sagrado Corán nos enseña que todos los profetas, toda la gente buena que aparece en el libro de Allah, siempre suplica a su Señor por cosas relacionadas con el din, es decir, para tomar una conciencia fuerte de su Señor, para aumentar y desarrollar su espiritualidad y otros asuntos relacionados con la otra vida. Nunca piden por cosas de este mundo. Esto es algo que debemos recordar y es un tema muy importante porque hay gente que dice, bueno, en el Corán Allah ha dicho que Él contesta a todas las súplicas. Allah te escucha y Allah contesta a la súplica. ¿Y por qué no me contesta a mí, que le estoy pidiendo que me dé una casa mejor o que me dé un buen trabajo? Pero es que tú te tienes que fijar, no tienes que salir del Corán para interpretar el Corán. En las historias de los profetas vemos qué tipos de súplicas son las que hace el musulmán, el creyente. Y nos damos cuenta que tienen que ver todas con ser mejor musulmán. Ahí Allah, como bien especifica en el libro, siempre atiende a la súplica. No tenemos que salir del Corán para interpretar el Corán. Las historias de los profetas y de las buenas personas que aparecen en el Corán son una radiografía de todos aquellos valores, principios y preceptos que aparecen en el libro. Las historias de los malos o de los kufar, de los incrédulos, ya me entendéis, nos enseñan cuál es la psicología, el sentir, la forma de ver la vida desde el otro lado, desde la no creencia. Nos enseña el comportamiento que tiene. Entonces es muy importante también conocer este otro pensar, esta perspectiva que aparece en el Corán sobre los incrédulos, porque nos ayuda a no cometer estos fallos. Si tú lees que los incrédulos calumnian a la gente, que se ríen, que se burlan de las personas, y tú haces lo mismo, entonces hay unos rasgos de tu personalidad que tienes que trabajarlos porque se asemejan a los de los incrédulos. Es muy importante conocer tanto las historias de los buenos como de los malos, siempre entre comillas, ya me entendéis. Bien, el tema de la súplica queda clarísimo. No hay súplicas para las cosas de esta vida, hay súplicas para las otras. ¿Qué ocurre? Que a veces estos profetas han suplicado por gente de su familia, por sus hijos, por sus padres, y vemos que no se ha cumplido la súplica. Y esto tiene un porqué también. Es decir, han suplicado para que Allah los pusiera en el camino recto y Allah no ha atendido a su súplica. ¿Por qué no ha atendido? Porque la súplica sale del corazón. Allah escucha a la persona que tiene la intención de acercarse a Él. ¿Verdad que Allah dice que Allah no cambia la suerte de la gente hasta que ellos no cambian lo que tienen en su corazón? Si tu corazón busca a Allah para mejorar, para desarrollar espiritualmente, Allah evidentemente te va a ayudar.
Pero si tú suplicas por otro, que es otra alma, otro corazón, eso es algo entre Allah y aquella otra criatura. Por eso Allah siempre contesta a las súplicas de los profetas, porque la súplica sale de ese corazón, de esa alma. Esto hay que tenerlo en cuenta también. Esto por un lado. Para resumir, hay que pedir a Allah por las cosas que tienen que ver con nuestro Islam. Nunca falla, siempre te las va a dar, siempre te las va a conceder. En cuanto a las posiciones del rezo y lo que debemos decir, pues aparecen unos pocos ejemplos que cuando leemos con atención podemos extraer de ellos unas conclusiones bastante interesantes. En la posición de erguido nos dice el Corán que Zacarías pide a Allah, le pide que le dé un hijo que continúe su misión, algo relacionado con el din, algo relacionado con el Islam, con su espiritualidad. Él desea que su descendencia continúe su misión. Y por eso le pide a Allah en la posición de erguido, nos dice el Corán, está en el lugar de adoración, en un sitio apartado, se entiende que rezando, y allí el Corán nos menciona esta posición de erguido y es allí donde pide. En muchos otros lugares del Corán también, no específicamente en el momento del rezo, pero sí en otros momentos, vemos cómo los profetas piden a Allah, a veces caminando hacia la batalla, pero en la posición de erguido está claro que siempre aparece la petición a Allah. Esto debemos tenerlo en cuenta. Claro, en el salat tradicional recitamos fragmentos del Corán, después nos inclinamos y después en la postración es cuando pedimos. Pero si nos fijamos en el Corán, y eso no nos quita de recitar el Fatiha y de recitar otras partes del Corán, yo no estoy diciendo que no se tenga que hacer, por supuesto, yo lo hago. Yo, lo primero de todo, cuando estoy en la posición de erguido, recito el Fatiha. Pero sí está claro que estas súplicas en el Corán aparecen en la posición de erguido. El ejemplo de Zacarías es muy significativo. La posición de inclinado no aparece nada específico señalado en el Corán, pero en la posición de postración, en esta palabra postrarse, sí tenemos unos cuantos ejemplos en el libro, cuando Allah dice que se postren y que pidan perdón a los hijos de Israel, cuando, por ejemplo, David, el profeta David, cae postrado y pide perdón, se arrepiente ante Allah. Entonces, de esto se puede entender que en la posición de suyud o en la de postración podemos pedir lo que queramos, pero debemos incluir la petición de perdón a Allah subhanahu wa ta'ala. Si hacemos un pequeño resumen de lo que hemos dicho, en la posición de erguido aparece el ejemplo en el Corán de petición. En la posición de inclinado no se menciona nada específico, y en la posición de postración sí que se pide perdón. Esto es lo que extraemos del libro después de una lectura de todas las historias de los profetas y de todos los preceptos que aparecen allí. Luego me planteas, tengo aquí el mensaje, hermana, alguna otra cosita más, y dices así, a ver, me gustaría saber también si el Sagrado Corán habla de si nosotros podemos cambiar nuestro destino. Bueno, hermana, el Sagrado Corán nos habla de predestinación y de libre albedrío, y nos enseña cómo, de algún modo, las dos perspectivas se entrelazan en lo que conocemos como el Gaib o lo oculto. ¿Y esto qué significa? Que por una parte nosotros somos los que
labramos nuestro destino, y por otra es Allah quien lo controla todo. Y claro, aquí uno dice, pero ¿cómo puede ser? Pues porque son temas que pertenecen al Gaib, a lo oculto. Este oculto es algo a lo que no tenemos acceso nosotros, no tenemos acceso. Por un lado, somos responsables porque hay un día del juicio, y por otro, Allah nos dice que Él lo controla absolutamente todo, que Él da permiso, Él decide todas las cosas. Claro, desde la perspectiva, desde el sentimiento del creyente, uno se nota hacer el esfuerzo, pero también nota que todo lo que le sucede, los logros que él consigue, siempre los siente como algo que viene de Allah. Es decir, el creyente no se atribuye un logro por el esfuerzo que hace, sino siempre por la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. Esto es algo que queda muy remarcado a lo largo del Corán. Pero exactamente saber si somos nosotros que cambiamos el destino, obviamente, aun viviendo con estas dos perspectivas a la vez, que ya te digo que se mezclan en este oculto o en este Gaib, desde nuestra, digamos, perspectiva más inmediata de la vida del mundo, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, evidentemente, y este esfuerzo no es en vano, no es en vano. Si tú de verdad tienes un corazón puro y tú de verdad trabajas en la causa de Allah, te sacrificas por hacer el bien, Allah no te va a abandonar. Por ello, ya te digo, es un tema que no se puede contestar, ni te lo contesto yo, ni te lo va a contestar nadie. Son las dos cosas al mismo tiempo. Eso es lo que nos enseña el Sagrado Corán. No podemos pasar de ese punto. Históricamente los filósofos se han roto la cabeza, han discutido unos con otros, pero es una discusión absurda. Nunca vas a llegar a decir, no, esto es así porque pertenece al Gaib. Y Allah nos dice en el Corán que lo que pertenece al Gaib solo es o tiene que ver con el conocimiento de Dios, no con otra cosa. ¿Quién hay ahí? Ah, no. Pensaba que era un shaitán porque habían ruiditos. Bien. Luego me preguntas y también si el Corán habla de si existe vida extraterrestre, algo de lo que se habla bastante últimamente. Bueno, yo no sé si has visto el vídeo que tengo, el Corán y la ciencia. Son vídeos un poquito largos, bastante complicados, pero allí explico que en un versículo aparece el término Dabatin en relación a unas criaturas que Allah en un futuro nos puede hacer conocer. Entonces aparece dentro de un contexto que está hablando de no de las cosas de este mundo, sino la manera en que lo expone el Corán deja una puerta abierta o una ventana, no sé cómo se dice, a que sí, que existen otras criaturas en el universo y que en un momento dado Allah hará que nos encontremos con ellos. ¿Cuándo? ¿Cómo? Esto el Corán no lo especifica, pero sí hay esta posibilidad. Claro, hay gente que dice, no, a lo mejor son extraterrestres que nos han creado a nosotros y somos un experimento. Evidentemente esto es un absurdo, porque nosotros no estamos creados por otras criaturas. El creador es Allah. Si acaso Allah, que nos ha creado a nosotros, también los ha creado a ellos. Entonces, no es que seamos un experimento. Allah es el creador de todas las cosas. Si hay otras criaturas por el espacio, pues ya te digo, sí, puede ser. El Corán deja abierta esa posibilidad, pero Allah es el creador de todas las cosas. Entonces estas teorías de que somos experimentos y tal, esto choca de frente con las enseñanzas del Corán, y evidentemente todo lo que choca
con el Corán es un absurdo que lo debemos de descartar enseguida. Luego dices, y otra de las cosas que me gustaría saber es si cuando alguien muere y le visitan sus familiares en los cementerios les escucha. Pues muchos dicen que sí. O también es otra invención, mashallah. Barakallahu fik, hermano. Barakallahu fik, hermana. Allah dice en el Sagrado Corán que cuando una persona muere se queda dormida. Hay gente que habla del castigo de la tumba. También tengo vídeos sobre este asunto en el canal. No aparece castigo de la tumba por ningún lado en el libro. Se nos dice que cuando Allah despierta a la gente para el día del juicio, la gente está durmiendo, y cuando se levantan dicen: ¿quién nos ha despertado de este sueño? También se nos menciona que hay un, digamos, como un paréntesis o un paso de la vida a la muerte, en el que la persona pues es como si dejara de existir, o sea, la conciencia se apaga, es como una interrupción que continúa en la otra vida. Pero básicamente lo que entendemos de la lectura del libro es que estamos dormidos. En esa fase de espera estamos dormidos y se nos despierta. Este sueño, es que en árabe está relacionado con sueño realmente, o sea, con quedarse dormido. Pero tal vez se puede entender también como que se vuelve a encender la conciencia otra vez en el momento del inicio del juicio, ¿no? El juicio final. Entonces, es poco probable que los muertos escuchen cuando nosotros les hablamos delante de las tumbas. El Corán no dice nada, y lo que extraemos del Corán es que están dormidos. Pero bueno, hay gente que les gusta ir a hablar a los muertos, a los cementerios, pero el que seguro nos escucha y siempre está ahí con nosotros, el vivo, el eterno, es Allah. Es con Él con quien tenemos que hablar siempre, no solo en el momento del rezo, durante todo el día. Para eso fuimos creados, para adorar a Allah y para estar siempre cerca de Él. Entonces, los muertos duermen, no escuchan, según la información que extraemos del Sagrado Corán. Y nada más, hermana, espero que todo vaya bien. Seguimos hablando nosotros por Gmail, inshallah, me sigues contando tus cosas y nada más. Hasta la próxima. Muchas gracias por el mensaje, y que Allah te dé fuerzas y te ayude a todos, inshallah. Barakallahu fik, hermana. Assalamu alaikum wa rahmatullah.